bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa. Hoy titulamos este programa Radiografía de una elección. Quisimos, evidentemente, por las elecciones pasadas, esta semana de Estados Unidos, hacer un análisis distinto. No solo ver los datos, sino desde el punto de vista de las propuestas, qué es lo que puede implicar a lo interno y a lo externo de Estados Unidos la elección del señor Donald Trump. Hola, Daniel. Hola, Marcela, y es un gusto que ustedes nos permitan una vez más estar en sus hogares compartiendo los elementos necesarios para que ustedes se formen una opinión. Hoy, como les dijo Marcela, queremos tener una conversación con ustedes allá en casa y con dos personas que hemos invitado para que nos ayuden a comprender el significado del resultado de las elecciones. Para ello, hemos invitado al doctor Felipe Alpizar. Él es doctor de Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y además director del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Felipe, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes más bien por la invitación. Y también nos acompaña el doctor Constantino Urcullo. Él es catedrático, profesor de Política Internacional de la Universidad de Costa Rica, doctor en Derecho por la Universidad de Bordeaux y además es doctor en Sociología por la Universidad de París, número 5. Don Constantino, le agradecemos muchísimo el tiempo que dedica para conversar con las personas y con nosotros a lo largo de este programa. Gracias por la invitación. Y como ustedes ya están acostumbrados y acostumbradas, vamos a ir a ver nuestra cápsula introductoria y regresamos en unos brevísimos instantes. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Could he actually win? No freaking way! Oh my God! All I want to say is that anybody, well, from the Democratic side of the fence who thinks that, who's terrified of the possibility of President Trump, better vote, better get active, better get involved, because this man has got some momentum, and we better be ready for the fact that he might be leading the Republican ticket next. I know you don't believe that, but I want to go on to write it down. I humbly and gratefully accept your nomination for the presidency of the United States. Trump, Doniel, I would like to propose to you a third option, and that is drop out. Simply drop out and tell America this entire candidacy was a stunt. I continue to believe Mr. Trump will not be president. And the reason is because I have a lot of faith in the American people. Donald Trump, this means that Donald Trump will be the 45th President of the United States, winning the most unreal, surreal election we have ever seen.
that for him is cartoon Donald Trump. Welcome, please. Mr. Cartoon Trump, thank you. Regresamos aquí a Sobre la Mesa, transmitiendo desde el estudio del canal de la Universidad de Costa Rica en San Pedro de Montes de Oca. Quisiera iniciar esta conversación preguntándole a Felipe, hay tantas preguntas y tantas expectativas y tantos temores, pero ¿cómo hacer una interpretación que sea balanceada y que no genere, digamos, tanto temor o tanta preocupación en relación con los resultados de esta elección en Estados Unidos? Bueno, incluso la música de la cápsula que prepararon era un poco negativa. Claro, es cierto que hay muchas especulaciones de lo que podría pasar, pero bueno, ciencia cierta es que podría ser que se haya elevado mucho el tono durante la campaña como una estrategia de marketing político y que eventualmente no sea tan grave. Efectivamente fue una campaña atípica por muchas cosas. Donald Trump como candidato era un candidato que se presentaba a sí mismo como un outsider y como un outsider que representaba un papel. Era el papel que él tenía que representar, ese papel de alguien que va contra el status quo, que siempre está manteniendo una intensidad para que los votantes enojados, frustrados, con la manera en que las cosas funcionan en Washington, en Nueva York, en los principales centros de poder, bueno, esa gente enojada se sintió identificada con el discurso de Trump, pero bueno, lo vamos a ver más adelante, tampoco es una victoria aplastante, tampoco es que haya arrasado ni en el colegio electoral, ni mucho menos en el voto popular, que como ustedes señalan, más bien fue ganado por Clinton. Entonces, bueno, lo primero que yo creo que hay que ponderar, digamos, es que no es una mayoría estadounidense necesariamente la que lo eligió el colegio electoral, que por el sistema electoral en Estados Unidos pues le da el triunfo, pero no es que tiene un 90% de apoyo popular, sino que está básicamente partido a la mitad del país. Don Constantino, de hecho en la cápsula hay un momento en que se refieren a que los demócratas deben salir a votar, que se deben mover para efectivamente que Donald Trump no fuera presidente. Y ahí me gustaría que usted nos explique cuáles son las causas de que estados típicamente demócratas hayan sido ganados por Donald Trump, que tiene, digamos, elementos ahí más de carácter económico. Pues no solo económico, sino de tipo social y cultural. El tema de esos estados es que eran estados en lo que se llama en Estados Unidos la franja del óxido, donde son los viejos estados de la revolución industrial, la revolución de las chimeneas, la producción de chimeneas, donde han sido afectados fuertemente por la globalización, por la transformación interna de la estructura productiva de los Estados Unidos hacia otro tipo de actividades productivas, no el acero, no centradas exclusivamente en la industria automovilística. Y esta gente, la crisis del 2008, pero también factores estructurales que vienen de largo, a esa clase trabajadora blanca sin estudios universitarios, ha sido muy golpeada en sus salarios, ha sido muy golpeada ubicándose en altos índices de desigualdad, y esa era la base tradicional del Partido Demócrata, obrera, sindicalista. Pero bueno, ellos han sentido que el Partido Demócrata y los 8 años de Obama no significaron una mejoría de sus condiciones económicas de vida, y entonces han accedido a aceptar un discurso de tipo populista, nativista, xenófobo, y además de afirmación de su identidad blanca frente a la invasión de los migrantes de muchos lugares del mundo. Entonces se fueron del Partido Demócrata y aceptaron las palabras de un populista agresivo como es Donald Trump. Y sexista, como conversábamos antes. También, ese le faltó ese detallito. También. Sí. Es interesante, hay una declaración que
que dio Trump hace unas semanas o hace unos meses en las que él decía, yo me puedo parar en la Quinta Avenida y dispararle a alguien que igual me van a elegir como presidente. Pues yo creo que él lo tenía muy claro de que el arrastre en ese gran porcentaje de la población que estaba enojada era muy fuerte. Claro. Y no, o sea, él podía decir las barbaridades que salieron a la luz pública que igual a la gente no le importaba porque lo más importante era esas condiciones económicas o esa sensación de que se estaba perdiendo lo que ellos creen que Estados Unidos es porque la migración se los iba a quitar o porque la amenaza terrorista del Estado Islámico no estaba siendo suficientemente combatida. Entonces, realmente, a veces la gente, yo he escuchado que dice, bueno, ¿cómo las mujeres pudieron votar por él? Porque, bueno, no pesó solo el hecho de ser mujeres o de que el tipo fuera un machista, sino que operaron otras cosas que puede ser que tengan que ver con lo económico, lo cultural, pero la gente no solo vota porque es mujer o porque es negro o porque es blanco, sino vota por una diversidad de cosas. Quizás en ese sentido, yo quisiera invitar a que nos colocaran el gráfico número 5, que es la comparación de las elecciones anteriores con las actuales, para poder hacer una interpretación mejor y poderle consultar a don Constantino que de acuerdo con lo que uno puede ver, no solamente son estas condiciones que ustedes dijeron, sino también esta elección particularmente es como la más baja de participación en los últimos 30 años. Hay un gráfico ahí que estábamos analizando en un foro previo en la Escuela de Ciencias Políticas, donde se demuestra, por ejemplo, que por el señor Obama votaron 70 millones de personas. Y en esta elección, por la señora Clinton, votan 59 y punto de algo. Es decir, realmente no se logra a entusiasmar. Primero, la candidatura de la demócrata no logra entusiasmar a los blancos. Los negros no salen con la misma intensidad con que salieron a votar por Obama. Los latinos tampoco salen con la misma intensidad. Y la cuarta abajo, que no la distingo acá. Asiáticos. Los asiáticos, que representan un porcentaje poco importante, que es el 6%, salen a votar. Latinos votan por los demócratas, pero no con la intensidad que votaron en el 2012. Y usted lo ve también con respecto a los asiáticos y con respecto a los negros, se mantienen más o menos los mismos niveles. Los negros votan muy poco por los republicanos, ¿ah? Sí. 90% son demócratas. Ese es un grupo de la coalición demócrata de Obama que permanece dentro de la coalición del partido. Entonces, hay algo que había en esta elección que probablemente en otro gráfico va a salir, y es de que tanto Trump como la señora Clinton no entusiasman. No entusiasman, y don Constantino, quisiera hacerle una primera pausa aquí para poder ir a un breve corte y regresamos en unos brevísimos instantes. De acuerdo. Ya volvemos. Regresamos con todos y todas ustedes al programa Sobre la Mesa, hoy conversando sobre los resultados de las últimas elecciones en Estados Unidos. Don Constantino, hace unos breves instantes ustedes dos nos estaban diciendo que inicialmente hay dos fenómenos que marcan esta. Uno, una población blanca que ha sufrido los embates de la transición de una economía industrial a una economía del conocimiento, y que eso ha generado, digamos, una población que trabajaba en las fábricas y que se vio afectada en su calidad de vida en los últimos 20 años. Y el segundo fenómeno es que a esta elección llegaron a votar menos personas que en los últimos 30 años. ¿Qué otro elemento podemos sumar para entender este resultado? Bueno, hay que sumar que no solo hay un cambio en la estructura de la producción y de la economía interna de los Estados Unidos, sino que muchos empleos y mucha inversión se fue al exterior. Fueron empleos que se fueron a China o a México o a muy diversos países, y
China, el milagro económico chino, básicamente se fundamenta en una inversión extranjera fuerte, muy norteamericana. Entonces, Trump llega y le dice a esa clase obrera sin empleo, miren, la culpa de todo esto es que es esa élite industrial norteamericana, esa élite capitalista norteamericana. Es el diablo repartiendo escapularios, ¿verdad? Porque él es un capitalista también, que se está llevando los empleos afuera de los Estados Unidos y yo voy a imponer limitaciones a esa exportación de empleos y le voy a volver la grandeza económica a los Estados Unidos porque le voy a poner tarifas a China de importación a sus productos y le voy a poner tarifas a México de importación a sus productos. Yo les voy a resolver el problema y la gente le cree. Claro. Tal vez podríamos poner el gráfico 4, que es del perfil del votante, para que Felipe nos explique efectivamente quiénes son, digamos, quiénes votaron en ese sentido por el Partido Republicano y por el Partido Demócrata. Ahí ya está, digamos. Sí, estos perfiles del votante están basados en encuestas de salida, que igual que las encuestas preelectorales tienen un cierto margen de error, pero nos permiten ver una fotografía que es muy interesante. Por ejemplo, si vemos por género, más hombres votaron por Trump que mujeres y eso, digamos, es importante en ese sector del cinturón industrial del norte, es sobre todo hombres blancos, como si lo vemos por etnia, por ejemplo, donde el 58% de las personas blancas votaron por Trump. Claramente los afroamericanos votan por Hillary y hispanos y latinos, asiáticos también. Algo que es muy interesante también es en relación con la edad. Quienes eligen a Trump es sobre todo la gente mayor de 45 años. Eso no quiere decir que no haya gente joven que no haya votado por Trump, por supuesto. Pero el gráfico lo que muestra es esa división por edad también. Y en términos de religión también, ¿verdad? Se ve que protestantes y católicos sobre todo son los principales apoyos de Trump. Ahora, a pesar de que estos perfiles del votante son muy importantes, en realidad lo que nosotros hemos estado hablando son de otros temas que parecen haber incidido en el voto y que no necesariamente están acá. Es lo que comentábamos antes, no necesariamente la gente vota de una manera porque es mujer o porque es hombre, sino porque hay algunas preocupaciones que este candidato parece atender y que, como bien decía don Constantino, están más ligadas a factores económicos, a factores culturales, y hay que entender también la enorme diversidad que hay en los Estados Unidos. Entonces, el estado de California es una cosa totalmente distinta de lo que es Iowa, por ejemplo, que lo comentamos más temprano en esta actividad que señala don Constantino. El campo y la ciudad, incluso dentro de un mismo estado, pueden ser mundos muy distintos, y ahí es a donde es importante hacer esa diferencia entre el colegio electoral y el voto popular. Cuando uno compara las votaciones, no solo no levantó el entusiasmo, pero también es importante señalar que los republicanos en realidad han mantenido relativamente constante la cantidad de votos que tienen en las últimas 3 elecciones. De hecho, Trump saca menos votos que Mitt Romney y que John McCain. O sea, es el candidato republicano con menos votos en las últimas 3 elecciones, pero es el que queda electo. Y el Partido Demócrata, como bien señalado don Constantino, en la primera elección de Obama en el 2008 saca 69 y tanto millones, en el 2012 65 millones. Entonces, si usted compara de 2008 a 2016, hay una pérdida de 10 millones de votos para el Partido Demócrata, que es bastante importante en realidad. Pues cuando las diferencias son tan estrechas como las estamos viendo en este momento, que son en el voto popular son 300,000 votos, pero si usted ve estado por estado, que no tenemos tiempo para hacerlo, hay estados donde la diferencia son 15,000 votos. Sí. Entonces es que un porcentaje pequeño de demócratas no salga a votar o se pase a las filas del republicano, le da el triunfo en un estado como por ejemplo Pensilvania, que es clave para ganar el colegio electoral. Don Constantino, y en ese contexto que nos dibuja Felipe, mucho se habló, incluso desde la segunda elección del presidente Bush, las 2 elecciones del presidente Obama, mucho se habló del poder del voto latino, pero pareciera que en esta oportunidad los republicanos lograron neutralizar la energía y la importancia del voto latino en las elecciones de Estados Unidos. Los latinos salieron a votar y votaron por la señora Clinton, y los latinos de esta elección son más en el electorado
que lo que eran en las elecciones de Bush. Aquí lo que hay nuevo es que la estrategia del Partido Demócrata se orientó a complementar el voto latino y el voto negro con algunas incursiones en el voto blanco, y escogieron algunos blancos como eran las mujeres blancas con educación universitaria, los jóvenes blancos con educación universitaria, pero yo siento que descuidaron su voto blanco de clase obrera industrial y le apostaron demasiado a que podían compensar el desequilibrio que iban a tener con los blancos con una participación de latinos muy alta y una participación de negros muy alta. Entonces, realmente lo lograron. Los negros votaron menos que lo que votaron por Obama, los latinos votaron más que en la última elección, pero fue insuficiente por pequeños márgenes, como decía Felipe, 12,000, 30,000 votos, pero no les dio esa estrategia de maximizar el voto de la demografía emergente de las minorías, y Trump sí logró movilizar la clase obrera industrial. Por ejemplo, Pensilvania la perdieron, era un estado tradicionalmente demócrata, perdieron Ohio, perdieron Michigan, que son estados industriales. Iowa creo que también. Pero Iowa no es tan industrial como rural y agrícola. Entonces, Wisconsin también. ¿Qué? Wisconsin también, que eran estados que habían sido demócratas. Que habían sido demócratas, ganaron Minnesota con características más o menos similares a las de Wisconsin, pero lo cierto es que la estrategia de maximizar su voto total con la participación de minorías fue insuficiente, no les dio, porque perdieron un sector importante de los votantes blancos que habían sido la base tradicional del Partido Demócrata. Bueno, y en esta elección no solo, pues evidentemente nos hemos concentrado en la elección presidencial, pero bueno, también había elecciones para el Senado y para, digamos, para el Congreso. Tal vez podríamos poner el gráfico 2 de los resultados preliminares del Senado, porque los resultados también en esto tienen implicaciones en el margen de maniobra que va a tener Trump a la hora de poder pasar algunas reformas. Tal vez Felipe nos puede explicar un poco a qué nos referimos con esto, digamos, lo que sucedió en el Senado. Bueno, el primer dato, digamos, en general que hay que dar es que los republicanos mantienen el control del Senado. Recordemos que en total son 100 escaños y aún en caso de empate el vicepresidente tiene el doble voto para desempatar. Sí. En el periodo anterior, en el que estamos terminando, los demócratas tenían 46 escaños y los republicanos 54. No da 100 todavía porque hay un escaño que todavía se están terminando de contar votos. Recordemos que no estaban los 100 escaños en juego, sino 34. Hay un ligero repunte de los demócratas, pero en realidad lo más importante es que el Senado sigue en control republicano. Eso le da, cuando le sumamos también el tema de la Cámara, control total del Congreso. Recordemos que el Congreso está compuesto por la Cámara y por el Senado. Y en la Cámara también tiene mayoría Perdón, republicana. Felipe, tal vez podríamos poner ahora el gráfico 3, que es los datos preliminares de la Cámara, para que pueda seguir dando esa explicación, porque también eso es importante, ¿verdad? Siempre pensamos ¿verdad? Que es como Costa Rica, que es un solo parlamento, ¿verdad? Y ahí tenemos dos cámaras. Ahí está el gráfico de cómo está la Cámara. Sí, la Cámara está compuesta por 435 escaños, y aquí también lo más importante es que los republicanos mantienen el control de la Cámara. Hemos estado recopilando algunos datos para ver cuántas mujeres finalmente han quedado electas. Todavía, como Felipe, en ese contexto, lo que usted nos está diciendo es que hay, digamos, un control fuerte tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo por parte del Partido Republicano, ¿cierto? Sí, pero matizado, porque, bueno, en un sistema democrático hay pesos y contrapesos. También, digamos, estaría el judicial, que tendría algo que decir y que estoy seguro que don Constantino también nos puede aportar, porque puede haber cambios en esa materia también. Pero también el proceso legislativo está sujeto a controles, inclusive a veces en ciertos asuntos la disciplina partidaria se puede quebrar.
Y hay, digamos, por supuesto que tiene, por ejemplo, un mejor control, mayores potestades de las que tenía Obama, que tenía el Senado y la Cámara en contra. Pero, digamos, yo valoraría con cuidado la afirmación en la práctica. Por supuesto que en los datos, digamos, tiene control del Ejecutivo y del Legislativo, pero hay que valorarlo con calma. Y hay que valorarlo también desde el punto de vista de la actuación real de esos partidos. No son partidos leninistas centralizados donde hay una sola línea. En esos partidos tienen reflejo diferencias ideológicas dentro de los republicanos y diferencias ideológicas dentro de los demócratas. El conservadurismo norteamericano es un conservadurismo de muchas caras. Hay un conservadurismo moral, hay un conservadurismo religioso, hay un conservadurismo fiscal, hay un neoconservadurismo agresivo en política exterior y entre ellos tienen sus contradicciones de tipo ideológico, pero también todos esos representantes representan bases sociales diferentes en sus estados respectivos. Entonces, si bien es cierto, formalmente el partido tiene el control, lo cierto es que en los hechos no va a ser así. Lo mismo con el Partido Demócrata. Una cosa es el ala centro-derecha de el Partido demócrata, que podría asimilarse a las posiciones de la señora Merkel en Alemania, un centro derecha, y otra cosa son los adeptos a Bernie Sanders, los que ahora se llaman sandaristas, ¿verdad? Sí, tal vez sanderistas. Ahí va a haber contradicciones también. Sí. Bueno, tal vez nos quedamos con esta idea más bien para hacer una pausa y cuando regresemos ahora sí ver efectivamente en estos 100 días de gobierno qué es lo que podemos esperar y ver ese tipo de contradicciones. Vamos a una pausa y ya regresamos a Sobre la Mesa. Sobre la Mesa, hoy analizando las elecciones de Estados Unidos. Tal vez, don Constantino, podríamos iniciar ahora este bloque con, bueno, ahora hablábamos en la pausa que en realidad es impredecible lo que podría, digamos, pasar en los primeros 100 días de gobierno, pero sí había, digamos, puntos importantes que él planteaba prioritarios desde un inicio, el tema de renegociación de tratados, el tema, digamos, de aumentar el salario, generar más empleos. ¿Qué podríamos como esperar después de analizar, digamos, la línea discursiva del señor Trump? Bueno, mire, aquí hay que tener claro una cosa. Uno es la línea discursiva y otro es la práctica. Es decir, ahora lo mencionaba en la Escuela de Ciencias Políticas, alguien decía que los candidatos hacen campaña en poesía, pero tienen que gobernar en prosa. Sí. Y en términos costarricenses, es el dicho, una cosa es verla venir y otra bailar con ella. Este señor puede haber dicho muchas cosas en campaña, pero va a tener que enfrentar realidades que él no conoce. Y eso es lo más inquietante de todo esto. No es que tenga una definición ideológica, porque no la tiene. No tiene una definición ideológica clara, no tiene una definición clara en temas de política exterior, y entonces la realidad lo va a obligar a entrar en eso. En términos de política económica hay cosas importantes, el bajar los impuestos, tiene una actitud de nacionalismo económico, renegociar los tratados de libre comercio, imponerle tarifas a los productos chinos, no apoyar el Tratado Transpacífico, ponerle fin a las negociaciones con Europa. El tema de la OTAN en el terreno de la seguridad está ahí en el tapete. El tema de la relación con Rusia es otro tema que está en el tapete. Y podríamos enumerar muchos temas más, pero yo creo que no lo podemos juzgar por lo que dijo en campaña, porque es un hombre que tiene una rara virtud, y es que no le importa desdecirse. Esto ha llevado a que en Estados Unidos se hable de la política posverdad. Lo mismo le da un día decir una cosa y después se rectifica y dice que no lo dijo. Ahora, ya gobernando en prosa no va a poder entrar en esa dinámica. Y entonces ya con ciertos temas se va a ver obligado a tomar decisiones muy claras. Por ejemplo, dijo que iba a renegociar el acuerdo sobre Irán. Ahora, los iraníes están parados de puntillas sobre este tema, pero también eso le crearía problemas con sus socios rusos, chinos y europeos. Entonces, hay que esperar los primeros 100 días a ver cómo se empieza a comportar el señor.
Felipe, las predicciones o los análisis que se hacen sobre este comportamiento inicial del presidente Trump han señalado principalmente que podría iniciar un periodo, digamos, de introspección de gobierno, atender los asuntos internos y tender en las primeras de tanteo a un aislacionismo en el plano internacional. Podría suceder eso y que Estados Unidos empiece a retirarse, retire las tropas en Europa, inicie un periodo de estructura de la conducta internacional en Medio Oriente con aliados allá y empezar a dedicarse a los temas internos. Sí, es posible, aunque como bien decía don Constantino, digamos, el discurso de Trump está lleno de contradicciones, ¿verdad? Entonces, si uno atiende esa parte del discurso que ha hablado del nacionalismo, de cerrar fronteras, de invertir en infraestructura, en carreteras, en puertos, todo lo que tiene que ver con la agenda interna, uno pensaría, bueno, sí, se va a dedicar a, digamos, a cerrar un poco fronteras, al comercio, a las personas y ensimismarse un poco. Pero al mismo tiempo, en esa idea de que Estados Unidos tiene que volver a ser grandioso, digamos, esa idea está totalmente relacionada con su lógica internacional. Y además, por más que él lo diga, creo, es que la realidad se le va a imponer. O sea, cuando tenga que hacer algo con Siria y tenga en la línea al presidente Putin, va a tener que atender asuntos internacionales. Y cuando en Europa sus socios le exijan que no se salga de la OTAN, entonces va a tener que poner atención afuera. Y el tema de Japón, Corea y China también le va a exigir atención. Entonces, realmente ningún presidente de ningún país, ni en Costa Rica ni en Estados Unidos, se puede dar el lujo de cerrar las puertas a lo que pasa afuera. Además, es cierto también que los márgenes de acción del presidente no son absolutos. O sea, es decir, la política exterior de Estados Unidos y de muchos países, digamos, tiene líneas de largo plazo, no de corto plazo. Entonces, él puede, digamos, sacar decretos ejecutivos, pero la dirección de lo que quiere hacer en política internacional no va a cambiar en 100 días. Yo quería volver al tema interno, porque don Constantino ahora se refería al tema de que además los partidos, tanto el demócrata como el republicano, no son monolíticos. Y además hay un tema importante con respecto al Partido Republicano, y es que muchos líderes, ¿verdad?, republicanos dijeron que no estaban con Trump. Y él no es digamos, un candidato de partido. O sea, en realidad uno no puede, digamos, ver una carrera política él dentro del Partido Republicano. Viene desde afuera. Claro. ¿Qué es lo que eso puede significar a la hora de gobernar? Efectivamente, ser una persona de afuera y tenés que negociar con tus cámaras, que son las cámaras de gobierno. Pues sí, va a tener que hacerlo, y porque hay contradicciones, diferencias al interior de su propio partido, eso será inevitable, no tiene otra salida. Ahora, es un hombre que llega sin el partido, sí. Y ustedes vieron, creo que ayer o hoy, el señor Paul Ryan, que es el presidente de la Cámara Baja, que se había separado de Trump durante la campaña, tímidamente, pero de pronto hoy se monta en la carreta y es el más entusiasta trumpista y dice que es un éxito de su partido. Esto es lo que nosotros llamamos en Costa Rica, empieza a chupar rueda. Se dan cuenta de que el hombre ganó las elecciones, que tiene un impacto sobre el país, y entonces el partido se monta en algo que el partido en sí no construyó, la dirigencia partidaria no construyó. Entonces yo creo que ellos van a tratar de montarse en la victoria, la estructura partidaria, y mostrar que es una victoria de partido y no de Donald Trump. Ahora, ahí la interrogante de largo plazo es, ¿esto fortalece al partido o el trumpismo es una corriente que va a tener vida propia más allá del Partido Republicano? Eso lo sabremos en 4 años, ¿no? Y hay otra cosa importante que don Constantino lo mencionó antes, pero yo quisiera reforzarlo, y es que los congresistas se deben a su electorado, digamos, estatal. Entonces,
no necesariamente todas las políticas que desarrolla el señor Trump podrían tener efectos positivos en sus estados, y ellos tienen que pensar en su electorado que los elige. Bueno, va a haber elecciones otra vez para el Congreso en el 2018, si no me equivoco. Sí, en 2 años para la Cámara. 2 años para la Cámara. Y se renueva una parte del Senado. Y una parte del Senado. Entonces, digamos, no es que no va a tener oposición. Por ejemplo, si él decide lanzar una política que pueda afectar a un estado en el cual tiene un congresista, bueno, el congresista va a tener que decidir si eso le ayuda en su carrera particular, digamos, y si le da el voto o no le da el voto. Quiero decir, toda esa incertidumbre no puede durar tanto tiempo. Digamos, los mercados están nerviosos, Europa está nerviosa, los congresistas en Estados Unidos tienen que tomar decisiones. Digamos, no puede durar tanto tiempo. Y yo pienso que ahí los dos se necesitan, el Partido Republicano y el presidente se necesitan, uno para armar gobierno, y ahí quisiera preguntarle a don Constantino cuál es esa relación entre el presidente y el partido para formar gobierno. Es que, volvemos de nuevo, no es un partido estructurado, muy bien blindado. Son coaliciones territoriales y coaliciones ideológicas las que se forman, y entonces empiezan a luchar por ver cómo entran a la Casa Blanca y a los mecanismos de decisión, aunque tienen mecanismos de decisión propios. Y las agencias gubernamentales, por ejemplo, el Pentágono tiene una fuerza propia porque, por ejemplo, las industrias de guerra en ciertos estados favorecidas por senadores y representantes, luego subvencionan a esos senadores y representantes, y entonces pueden tener un juego independiente de la Casa Blanca. Ahora, ¿cuánto va a durar eso? La incertidumbre es importante en Europa, pero con una tendencia aislacionista no creo que él se preocupe mucho de eso. La incertidumbre en los mercados, la primera noche cayeron los mercados de futuro, pero ayer todos los índices subieron. ¿Por qué? Porque las bolsas pensaron que la inversión y el gasto público que anuncian en infraestructuras y la baja de impuestos van a estimular la economía. Y yo que me esperaba una caída como la que ocurrió con el Brexit, de pronto me encuentro con que el índice Dow Jones y el Standard & Poor's ayer se elevaron de manera significativa. Entonces, yo creo que a todos nos inquieta mucho la incertidumbre. Y porque estamos en una civilización en este inicio de siglo que está centrada en los temores, en los riesgos, pero la realidad es que puede durar un largo rato. Lo que me da temor, don Constantino, es tener que volverlo a cortar en este momento para ir a no tenga nuestra miedo, pausa. tenga miedo, pero ya perro, regresamos en unos brevísimos instantes. Una vez acabados los temores de cortar a don Constantino, pues regresamos a Sobre la Mesa, y quisiera preguntarle a Felipe, quizás pudiéramos enfocar esta parte de la conversación con los efectos para América Latina y Centroamérica, que vemos la gente, hay una preocupación sobre lo que podría pasar. Quizás el primer tema que es vital es el tema de migración. Aunque sí, efectivamente, no hay forma de predecir lo que podría hacer Trump en los primeros días, sí está claro que podría eso generar un nacionalismo fuerte y empezar a ver expresiones de odio, de racismo, de xenofobia contra la población migrante que vive en Estados Unidos. ¿Es posible eso? Bueno, Estados Unidos típicamente ha sido un país nacionalista, pero al mismo tiempo ha sido ese país que recibe diferentes oleadas de migrantes y que es parte de la riqueza que tiene digamos, este país. Entonces, bueno, hay especulaciones sobre el muro, si realmente se va a construir o no, si va a expulsar a 11 millones de personas que viven sin haber legalizado sus papeles. Esto en particular yo lo veo poco probable porque algunas actividades económicas en Estados Unidos están basadas en esa mano de obra, aunque, bueno, es impredecible y podría ocurrir. Yo estaba pensando, Daniel, en cómo vincular el tema de ambiente con el tema de migración, y eso naturalmente me lleva al tema de cambio climático. Obviamente que no existe, hay otras, se supone, según el señor Trump. Hay otras dimensiones, pero por ejemplo,
Un escenario posible es que Trump decida denunciar el Acuerdo de París, se salga del Acuerdo de París y eventualmente el tema de cambio climático no pueda ser atendido y eso tendría un impacto en Centroamérica, que como ya sabemos es una de las regiones más vulnerables. También puede tener un impacto enorme en temas de remesas, por ejemplo, si hubiera algún tipo de restricción al movimiento de dinero o personas. O que decidiera ponerle un impuesto a las remesas para construir Eso el mundo. también podría tener un impacto muy fuerte en países centroamericanos, pero sobre todo en El Salvador, en Guatemala, pero sobre todo en El Salvador, Guatemala y Honduras, pero El Salvador sabemos que buena parte de su economía está basada en las remesas. A mí me preocupa el tema de la lucha contra el narcotráfico, que se continúe militarizando aún más y que la respuesta, digamos que Obama muy tenuemente empezó a abrir la mirada a otro tipo de variables para atender este problema. Depende un poco del tema de la conformación del gabinete y quiénes son las personas que van a liderar cada uno de los temas. Eso es muy importante porque él puede haber dicho que quería construir un muro, pero si las personas que nombra en esa parte del gobierno no están tan de acuerdo, entonces tal vez lo logren convencer de que no es lo conveniente. Pero para Centroamérica yo diría que los principales efectos pueden ser en el tema de las personas migrantes, en el tema de seguridad, de lucha contra narcotráfico. No sé si se animaría a denunciar también el CAFTA para renegociarlo, pero en todo caso si lo hiciese, no sería para beneficiar a Centroamérica, sino para beneficiar a Estados Unidos. Entonces, eso tampoco sería positivo. En el conjunto de América Latina hay otros factores. Bueno, en Nicaragua ahora conversábamos de que también hay una... Variará la política, digamos, de Estados Unidos, porque el año pasado Kerry, en la celebración de la independencia del 15 de septiembre de Centroamérica, dijo que su principal socio para el combate a la migración era Nicaragua. Y ahora, recientemente, el subsecretario de Asuntos Hemisféricos para América Latina dijo que Nicaragua seguía siendo el socio prioritario de Estados Unidos para combatir la migración, aunque tenían dudas por las últimas decisiones del presidente Ortega sobre el proceso electoral interno. ¿Y da a variar eso, Constantino? Bueno, entrando al tema general primero, yo creo que América Latina es una baja prioridad para la política exterior del Estado norteamericano en general, sea quien sea el presidente. Tienen problemas en otras regiones del mundo, en el espacio postsoviético, en el Medio Oriente, en el Mar del Sur de la China, con Corea, y eso va a acaparar su atención. Ahora, con respecto a la atención que pueda centrar el presidente Trump en América Latina, el tema migratorio es crucial. Ahí va a haber un endurecimiento de los controles sobre los migrantes, pero también ahí hay diferencias. Es decir, no es lo mismo la relación con México o Centroamérica, expulsadores de migrantes, que la relación con Brasil o con Argentina o con Chile. El 75% de los latinos en Estados Unidos son de origen mexicano. Entonces, el tema migratorio va a ser importante en la relación con México. Tiene un impacto en la conciencia latinoamericana por las tonteras que ha dicho Trump de que los latinos son violadores y ese tipo de cosas. Pero lo cierto es que ese es un tema muy circunscrito a la región mesoamericana. Ahora, hay otros temas en agenda latinoamericana que van a ocupar la atención. Por ejemplo, Cuba va a mantener las relaciones actuales de Obama. En las últimas semanas se ha pronunciado Trump un poco duramente sobre el tema de Cuba y el tema de Venezuela, supongo que incentivado por el lobby cubano-americano. Ahora, ¿qué es importante en la política interna de los Estados Unidos? Nicaragua. Recientemente la Cámara Baja aprobó por unanimidad el NICA Act, Nicaragua Investment Conditionality Act. ¿Qué quiere decir eso? Que van a limitar los préstamos a Nicaragua que hacen los organismos multilaterales, 250 millones de dólares. Eso queda pendiente de ratificación por el Senado, pero si fue aprobado unánimemente por la Cámara Baja, ustedes pueden esperar ya bajo el impulso del presidente Trump, con el control de los comités de relaciones exteriores del Senado y la Cámara Baja, que eso vaya a pasar y van a poner en una situación muy de fricción y caliente la relación de Estados Unidos con Nicaragua. Yo creo que eso
se va a profundizar sobre todo con el resultado y las características de la última elección nicaragüense. Felipe, a veces, digamos, cuando analizamos este tipo de cosas, la gente tiene como el temor de qué es lo que va a pasar con Costa Rica, más allá de Centroamérica. Y bueno, nosotros lo conversábamos antes del programa, que efectivamente, en realidad, y bueno, y don Constantino ahora lo decía, con respecto a Latinoamérica, no había tanta diferencia con respecto a la política del Partido Demócrata con respecto a la política republicana. ¿Podemos esperar algún cambio o vamos a seguir igual como país? Bueno, en el corto plazo yo no creo que haya grandes cambios. Y como bien decía don Constantino, cada vez la relación es más distante, digamos, es una región que está relativamente tranquila, entonces le ponen atención a regiones más calientes, digamos. A mí lo que se me ocurre es lo que dije anteriormente, digamos, lo que más me preocupa es que haya una mayor militarización de la respuesta contra el narcotráfico, lo que derivaría en un aumento en el gasto militar de los países centroamericanos y que no se le dé una respuesta integral a este fenómeno. En el caso de restricciones a personas migrantes también afectaría a Costa Rica, pero lógicamente afectaría más a otros países de Centroamérica. Yo realmente, porque es uno de los temas más sensibles, creo que uno de los principales problemas es el tema ambiental realmente, porque el mundo está en un momento donde si no cambia lo que está haciendo en términos ambientales, realmente la solución es cada vez más difícil. Entonces, si bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos empieza a vetar los acuerdos o empieza a hacer más laxos los controles de emisiones o las metas de reducción, por ejemplo, pues para el mundo va a ser mucho más difícil, aunque la presidencia solo durase 4 años, digamos, volver al punto donde estábamos hoy, porque hay un costo de oportunidad de intervenir ahora en términos del clima. Claro. Y eso nos afecta mucho, digamos, como región precisamente, porque, bueno, por el corredor que significa, digamos, que une... Claro, también hay algunos temas más particulares, por ejemplo, de salud pública, si bajo un gobierno de Trump va a haber mayor o menor inversión en investigación para enfermedades como el Zika, por ejemplo, sí. O si va a quitarle los fondos completamente. Quisiera aprovechar esta parte porque se nos está agotando el tiempo lamentablemente, pero creo que la gente también tiene dudas. He escuchado posiciones encontradas de sí, no, quizás sobre el tema de CAFTA, inversiones para Centroamérica. Don Constantino, así con una grosería de menos de un minuto. Muy rápido. Yo creo que va a haber algún intento de reestructurar la relación de NAFTA, que es el mercado con México y Canadá. No ha habido ninguna mención a CAFTA, que es el tratado con Centroamérica. Ahora, hay una mentalidad proteccionista de nacionalismo económico que se podría extender a nuestra región, pero yo no creo que es un tratadito tan chiquito con un volumen tan pequeño de exportaciones y de relaciones comerciales con los Estados Unidos vaya a inquietar mucho al señor Trump. Va a estar muy preocupado por la China, va a estar muy preocupado por México y ellos son sabedores que no tienen que desestabilizar su relación con la región. Y la región está más regida por esta república imperial por una lógica de seguridad nacional que por una lógica eminentemente comercial. Felipe, en ese sentido, entonces, podríamos estar un tanto tranquilos con lo que estaba diciendo don Constantino, que probablemente se va a ver, digamos, más bien una mirada hacia México y no tanto hacia Centroamérica, así como para cerrar en 20 segundos. Sí, efectivamente. Yo tampoco creo que en el corto plazo vaya a pedir renegociar CAFTA. Sí, NAFTA, seguramente que sí, eso va a tener un impacto importante en México, lo cual podría provocar, digamos, una desaceleración de la economía mexicana y de rebote pegarle a Centroamérica, porque obviamente tenemos una relación muy cercana con México y Estados Unidos. En el corto plazo no creo que haya una afectación directa al CAFTA. Bien, lamentablemente se nos fue el tiempo, ha sido una conversación muy enriquecedora con ustedes, hemos querido ofrecerles a ustedes los elementos para que se formen una opinión de cara a lo que le espera al mundo, a América Latina, a Centroamérica. Marcela. No, muchísimas gracias, don Constantino y don Felipe, y a ustedes en sus hogares por haber estado hoy en Sobre la Mesa. Les esperamos la próxima semana.